Expulsada a la calle como una paria, Sofía Ramírez juró que algún día regresaría. Y cuando lo hizo, no solo era millonaria, sino que tenía el poder de destruir a la mujer que la despreció. Pero lo que nunca imaginó fue que, en el momento de su venganza, descubriría un secreto que lo cambiaría todo. La lluvia caía sin tregua sobre Madrid aquella noche. Las gotas golpeaban con fuerza los ventanales de la gran mansión Montoro, como si el cielo mismo quisiera anunciar el desastre que estaba por venir. Dentro de la casa, el aire era denso, cargado de una tensión insoportable. En el ala de servicio, una niña de apenas 10 años temblaba aferrada a la sábana de su cama. Su madre, Rosa Ramírez, yacía en el pequeño colchón, pálida y sin fuerzas, con los ojos entrecerrados. La fiebre la había consumido en cuestión de días, y ahora su respiración era un susurro apenas audible. «Mamá, no te duermas, por favor», suplicó la niña, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El único médico que había venido a ver a Rosa no se había molestado en disimular su desdén. Isabel Montoro, la dueña de la casa, lo había mandado llamar, solo por formalidad, sin ninguna intención real de pagar por un tratamiento. Hizo lo que pudo, le había dicho fríamente al doctor antes de desentenderse por completo del asunto. Apenas unas horas después, el cuerpo de Rosa se enfrió y la niña supo que su mundo se había acabado. El amanecer trajo consigo un silencio aterrador. En la gran mansión, la servidumbre murmuraba con pesar mientras los preparativos para retirar el cuerpo de Rosa se llevaban a cabo en el más absoluto desapego. Sofía permanecía de pie en el umbral de la puerta, con los labios entreabiertos, incapaz de procesar la realidad. No fue hasta el mediodía cuando Isabel Montoro se dignó a prestarle atención. La mujer bajó las escaleras con el mismo porte elegante de siempre. Sus tacones resonaban sobre el mármol con un ritmo impasible. Se detuvo frente a la niña, con el ceño apenas fruncido, como si el solo hecho de estar ahí le resultara una molestia. «Lo siento por tu madre», dijo con voz fría, aunque en su expresión no había ni un atisbo de condolencia. Sofía no respondió. Sus pequeños puños estaban cerrados con fuerza. Isabel suspiró y miró hacia uno de los empleados que estaban a su lado. «Llévenla a la puerta y denle algo de dinero para el pasaje». «¿Cómo dice, señora?», preguntó una de las sirvientas, con los ojos abiertos de incredulidad. «Dije que la saquen de la casa», repitió Isabel, más tajante. «No es mi responsabilidad». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero mamá trabajó aquí toda su vida», susurró con la voz entrecortada. «No tengo a dónde ir». «Eso no es mi problema», respondió Isabel impasible. «No puedo quedarme con una niña huérfana». Los ojos de Sofía ardían, pero no quería llorar frente a esa mujer. No le daría el gusto de verla derrotada. 2 guardias la tomaron de los brazos. «¡No!», se revolvió Sofía. «¡No pueden hacer esto!». Pero sus gritos no sirvieron de nada. Fue arrastrada hasta la gran puerta de hierro de la mansión y arrojada a la calle como si fuera un objeto sin valor. La lluvia volvió a caer. Fría, cortante, indiferente. Desde el suelo, empapada y con la respiración entrecortada, Sofía miró hacia la mansión. A través de los barrotes de la reja pudo ver a Isabel alejándose, volviendo a su mundo de lujos sin siquiera voltear atrás. El portón se cerró con un estruendo. Sofía sintió su pecho apretarse.
La desesperación era una sombra oscura que la envolvía. Por primera vez en su vida, estaba completamente sola. El aire nocturno de Madrid era implacable. El invierno se asentaba con su gélida presencia, y cada bocanada de aire que Sofía inhalaba era como una daga helada en sus pulmones. Sus ropas, empapadas por la lluvia, se pegaban a su piel, robándole cualquier rastro de calor. Sus pies descalzos apenas podían soportar el frío de las calles de piedra. Había pasado horas caminando sin rumbo, con la esperanza de que todo fuera un mal sueño. Pero no lo era. Se abrazó a sí misma temblando y se refugió bajo el alero de una panadería cerrada. Se encogió contra la pared de ladrillos, rodeando sus rodillas con los brazos, intentando recuperar algo de calor. Su estómago rugió, un recordatorio cruel de que no había probado bocado en todo el día. A su alrededor, la ciudad continuaba su rutina. Los autos pasaban, las luces de los edificios parpadeaban, y la gente caminaba apresurada sin reparar en la niña que se escondía entre las sombras. Era invisible. Cuando el amanecer pintó de tonos pálidos el cielo madrileño, Sofía sintió el ardor en sus ojos por la falta de sueño. Se levantó con esfuerzo y se obligó a caminar. No podía quedarse allí. El mercado de San Miguel estaba comenzando a abrir. Los comerciantes sacaban sus productos frescos y acomodaban los puestos. El olor del pan recién horneado la golpeó con fuerza. Sus manos temblaron. Miró a su alrededor y vio una cesta con bollos de pan abandonada sobre un barril de madera. El hambre nubló su juicio. Se acercó con cautela, observando si alguien la veía. Con manos temblorosas, tomó un pan y lo sostuvo, con fuerza contra su pecho. Su corazón latía desbocado. «¡Oye, tú!». Una voz grave la sobresaltó. Un hombre corpulento, de bigote espeso y delantal manchado de harina, se acercaba con pasos rápidos. Sofía reaccionó por instinto. Corrió. Sus piernas se movieron más rápido de lo que jamás lo habían hecho. Zigzagueó entre los puestos, esquivando cajas y carros. El panadero la maldijo desde la distancia, pero no la persiguió. Nadie lo haría. Al llegar a un callejón estrecho, se dejó caer sobre el suelo de piedra y devoró el pan con avidez. Nunca en su vida algo tan simple había sabido tan delicioso. Su cuerpo se relajó un poco, pero la realidad la golpeó con más fuerza. ¿Y después? ¿Qué haría ahora? Las noches siguientes fueron un infierno. Durmió bajo puentes, en estaciones, de metro y en bancos de parques, siempre con el temor de ser descubierta. Algunas personas la miraban con lástima, otras con indiferencia, pero nadie hacía nada. Hasta que una noche el destino le tendió una última oportunidad. El hambre volvió a acecharla y la obligó a vagar hasta el barrio de Lavapiés, donde el olor a comida casera se filtraba por las ventanas de los edificios viejos. Siguió el aroma con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa. Un pequeño restaurante estaba cerrando. La luz tenue iluminaba a una pareja mayor que limpiaba las mesas y recogía las sillas. Sofía se quedó parada en la acera, observándolos, con el estómago encogido. La mujer, de cabello gris, recogido en un moño suelto, la vio primero. Sus ojos se encontraron. Sofía sintió el impulso de huir, pero estaba demasiado cansada. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó la mujer con suavidad. Sofía no respondió. No tenía fuerzas para hablar. El hombre que secaba un vaso tras la barra frunció el ceño. «Teresa»,
No podemos. Mírala, Mariano, susurró la mujer. No podemos dejarla así. El hombre suspiró con resignación y dejó el vaso sobre la barra. Luego miró a Sofía con más atención. ¿Tienes hambre? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas y a sentir. Ven, niña, dijo Teresa, tomándola de la mano. Vamos a darte algo de comer. Por primera vez en días, alguien le ofrecía un poco de esperanza. El calor de la cocina de Teresa y Mariano Fernández era un contraste absoluto con el frío de las calles. Sofía sintió cómo el aire tibio envolvía su piel helada mientras entraba en el pequeño restaurante. El aroma a sopa casera llenaba el espacio, y el sonido del fuego crepitando en la estufa le dio una sensación de seguridad que no recordaba haber sentido en días. Teresa le sirvió un plato humeante y lo colocó frente a ella en la mesa de madera, desgastada. «Come, cariño», dijo con una sonrisa amable. Sofía dudó al principio, sus ojos inseguros pasando de Teresa a Mariano. ¿Por qué le estaban ayudando? ¿Y si la echaban después de comer? Pero el hambre fue más fuerte que la desconfianza. Tomó la cuchara y llevó el caldo caliente a su boca. El primer bocado fue suficiente para que sus ojos se llenaran de lágrimas. No recordaba la última vez que algo le supo tan reconfortante. Mariano la observó en silencio desde el otro lado de la mesa, con los brazos cruzados sobre su pecho. No era un hombre duro, pero tampoco confiaba fácilmente. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. Sofía tragó y bajó la mirada. «Sofía Ramírez». «¿Dónde están tus padres?». La pregunta la golpeó como una bofetada. «Mi madre murió», susurró. Teresa llevó una mano a su pecho, conmovida. Mariano suspiró, apoyando los codos sobre la mesa. «¿Y tu padre?». Sofía negó con la cabeza. «Nunca lo conocí». El matrimonio intercambió una mirada. Era evidente que aquella niña estaba completamente sola en el mundo. «¿Dónde estabas viviendo?», insistió Mariano. Sofía dudó por un momento. No quería contarles la verdad. No quería hablar de Isabel Montoro, ni de la mansión de donde la habían echado como si no valiera nada. Pero tampoco podía mentir. «En la calle», murmuró. Al final, Teresa llevó una mano a la boca, horrorizada. «Dios mío, ¿por cuánto tiempo?». «No lo sé. Desde que murió mamá». El silencio se hizo pesado. Mariano desvió la mirada hacia la ventana, pensativo. Teresa, en cambio, tomó la mano de Sofía entre las suyas. «No puedes seguir así, niña». Sofía sintió que el miedo regresaba. ¿Y si la llevaban a un orfanato? ¿Y si la entregaban a la policía? «No queremos que vuelvas a la calle», continuó Teresa con dulzura. «Quédate con nosotros, al menos hasta que encontremos una solución». Los ojos de Sofía se abrieron, de sorpresa. «¿De verdad?». Mariano resopló. «No podemos dejarte allá afuera». «Pero tienes que entender algo, niña», dijo, cruzando los brazos. «No es fácil cuidar de alguien. No somos ricos. Tendrás que ayudar en lo que puedas». Sofía asintió de inmediato. «Sí, haré lo que sea. Puedo limpiar. Puedo trabajar». Teresa sonrió con ternura y le acarició el cabello. «Primero, lo que harás será darte un buen baño y descansar». Por primera vez en días, Sofía sintió que el mundo dejaba de pesar sobre sus hombros. Las semanas siguientes fueron un cambio radical. Sofía aprendió a ayudar en el restaurante, limpiando mesas, acomodando sillas y llevando platos a los clientes. Teresa la enseñó a cocinar y Mariano, aunque aún mantenía cierta distancia,
comenzó a apreciarla en silencio. Pero lo más importante llegó unos meses después. Una mañana, Teresa la llevó de la mano hasta una escuela pública del barrio. «No puedes quedarte sin educación, Sofía», dijo con firmeza. «Si quieres un futuro, tienes que estudiar». Sofía se quedó mirando el edificio con el corazón acelerado. Nunca se había imaginado volviendo a una escuela. Respiró hondo y miró a Teresa. «Quiero hacerlo». Esa fue la primera decisión que cambiaría su destino. La primera de muchas. Los años pasaron como el viento sobre Madrid, y Sofía Ramírez no desperdició ni un solo día. Se convirtió en una estudiante disciplinada y aplicada. Cada lección que aprendía en la escuela la veía como una herramienta para forjar su futuro. Cada libro que leía era un ladrillo más en la construcción de su ambición. El restaurante de Teresa y Mariano seguía siendo su hogar, y aunque Mariano no era hombre de muchas palabras, Sofía sabía que la veía con otros ojos. Ya no era solo una niña sin rumbo, era parte de su familia. Pero Sofía quería más. Siempre había querido más. Cuando cumplió 16 años, consiguió su primer empleo en una pequeña librería cerca del barrio. Trabajaba por las tardes después de la escuela y usaba su salario para ahorrar cada centavo. «¿Por qué te esfuerzas tanto, niña?», le preguntó un día Mariano, con su tono brusco, pero con una chispa de curiosidad en la mirada. Sofía dejó de limpiar una de las mesas y lo miró con seriedad. «Porque no quiero depender de nadie nunca más». El viejo resopló con una leve sonrisa y siguió limpiando vasos detrás del mostrador. En el fondo, estaba orgulloso de ella. A los 18 años, Sofía obtuvo una beca para estudiar Administración de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid. Cuando recibió la noticia, sintió que su corazón explotaba de emoción. Aquella noche, Teresa preparó una cena especial y brindaron por ella. «Sabíamos que lograrías algo grande, Sofía», dijo la mujer con orgullo. «Solo es el comienzo», respondió Sofía con los ojos brillando de determinación. Pero la universidad trajo nuevos desafíos. Por primera vez en su vida estaba rodeada de personas que venían de mundos completamente diferentes al suyo. Compañeros con apellidos ilustres, herederos de fortunas, hijos de empresarios. Sofía se sintió como una extraña en medio de ellos, pero no dejó que la inseguridad la consumiera. Al contrario, lo usó como motivación. Se esforzó el doble que los demás. Prestó atención en cada clase, estudió hasta la madrugada y buscó oportunidades para aprender fuera de las aulas. Fue en una conferencia sobre economía cuando conoció a Raúl Velázquez. Raúl Velázquez. El encuentro con la ambición. Raúl era un estudiante de negocios, 2 años mayor que ella. Alto, carismático y con una sonrisa que reflejaba seguridad en sí mismo. Pero lo que más llamó la atención de Sofía no fue su apariencia, sino su ambición feroz. «Eres diferente a los demás», le dijo Raúl después de una conversación sobre finanzas. «No tienes miedo de demostrar que eres más inteligente que ellos». Sofía sonrió con ironía. «No tengo tiempo para temerles». Desde ese momento se volvieron inseparables. Raúl venía de una familia de clase media y había entrado a la universidad con una beca, igual que ella. Ambos compartían la misma visión: ascender, escalar y construir algo más grande que ellos mismos. Pasaron noches enteras analizando estrategias de inversión, creando planes de negocios y discutiendo sobre el mundo financiero. «Vamos a conquistar Madrid, Sofía», le dijo Raúl una noche, con una copa de vino en la mano. «No importa de dónde venimos.
Importa hacia dónde vamos. Sofía lo miró con intensidad. Y vamos a llegar lejos, porque no permitiría que nadie la volviera a pisotear. Nunca más. El tiempo pasó con la misma intensidad con la que Sofía Ramírez y Raúl Velázquez trabajaban por su futuro. Mientras sus compañeros de universidad disfrutaban de fiestas y viajes, ellos estudiaban inversiones, analizaban tendencias del mercado y asistían a cada conferencia de negocios que podían. Pero el conocimiento no era suficiente. Necesitaban capital. Cuando Sofía se graduó, tenía dos opciones: buscar un empleo estable en una empresa reconocida o arriesgarse a construir algo propio desde cero. Para ella, la decisión estaba clara. Si dependemos de otros, siempre estaremos limitados, le dijo a Raúl una noche, sentados en la terraza de un café en el centro de Madrid. Si queremos poder, tenemos que crearlo nosotros. Raúl sonrió, deslizando un documento sobre la mesa. Por eso tenemos que empezar aquí. Sofía tomó el papel y lo leyó con atención. Se trataba de un pequeño fondo de inversión, un proyecto modesto pero con potencial. No tenemos el dinero para esto, dijo frunciendo el ceño. Pero tenemos contactos. Y lo más importante, tenemos la visión. Era el primer paso hacia su imperio. Con el apoyo de Mariano y Teresa Fernández, Sofía consiguió un préstamo inicial para entrar en el negocio de inversiones. No era una suma millonaria, pero era suficiente para empezar. A los 23 años, junto con Raúl, fundó su primera firma financiera. Al principio, nadie los tomaba en serio. Demasiado jóvenes, sin apellido, sin respaldo. Pero Sofía no dejó que la menospreciaran. Se convirtió en una negociadora implacable, analizando riesgos con precisión quirúrgica y tomando decisiones calculadas. Aprendió a moverse entre inversores con experiencia, a escuchar, a detectar oportunidades donde otros veían obstáculos. Raúl, con su carisma natural, se encargaba de las conexiones y el marketing, atrayendo clientes que confiaban en la promesa de innovación y resultados. Poco a poco, sus inversiones comenzaron a rendir frutos. Las cifras crecían, los clientes aumentaban, y el nombre Sofía Ramírez empezó a resonar en los círculos financieros de Madrid. El éxito no tardó en llamar la atención de la competencia. Algunos intentaron desacreditarlos, otros intentaron comprarlos, pero Sofía se mantuvo firme. No trabajamos para otros. Nosotros construimos. A los 26 años, su empresa ya gestionaba millones en inversiones y se expandía a nuevos mercados. Pero Madrid es un tablero de ajedrez donde los jugadores más poderosos no siempre son visibles. Y un día, mientras leía un artículo sobre las figuras empresariales más influyentes del país, vio un nombre que le heló la sangre: Isabel Montoro. El artículo la describía como una empresaria consolidada, aunque en los últimos años su influencia había disminuido. Pero lo que más captó su atención fue la invitación que se deslizaba al final del texto. Gala anual de empresarios en el Palacio de Cibeles. Los nombres más importantes del país estarán presentes. El pasado volvía a su puerta. Y esta vez Sofía Ramírez estaba lista para enfrentarlo. La noche de la gala llegó con una elegancia impecable. El Palacio de Cibeles brillaba bajo la luz dorada de los reflectores, y una alfombra roja se extendía a lo largo de la entrada principal. Los fotógrafos se agolpaban en la entrada, capturando la llegada de los empresarios más influyentes de España. Sofía Ramírez bajó del coche con una calma estudiada.
Su vestido negro de satén abrazaba su figura con sofisticación, y su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. Pero lo más impresionante no era su atuendo, sino la seguridad con la que caminaba. Raúl Velázquez a su lado le susurró en tono bajo: «Todos están mirándote». Sofía no sonrió, sabía que la estaban mirando, pero solo le importaba una persona. Avanzó entre los invitados, su mirada escaneando la multitud. Sabía que la encontraría tarde o temprano. Isabel Montoro nunca se perdía un evento de esta magnitud. Y entonces la vio, de pie cerca del bar. Isabel conversaba con un grupo de empresarios. Su porte seguía siendo impecable, su cabello rubio peinado a la perfección, su sonrisa falsa tan elegante como siempre. Pero había algo diferente en ella. Su presencia ya no dominaba la sala como antes. Ya no era la mujer invencible que Sofía recordaba. Sofía se acercó con pasos medidos, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Había esperado este momento durante años. Cuando Isabel giró y sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Por un instante, la mujer no mostró reacción. Su rostro se mantuvo impasible, su mirada evaluadora. Pero entonces, una sombra de reconocimiento cruzó su expresión. Sus labios se separaron apenas. «No puede ser», murmuró Isabel, casi en un susurro. Sofía sostuvo su mirada con firmeza. «Buenas noches, señora Montoro», dijo con voz fría, extendiendo la mano. Isabel tardó un segundo en reaccionar. Finalmente, aceptó el apretón de manos, pero su expresión se tensó. «Tú», dijo en voz baja, «no puede ser». Sofía inclinó la cabeza ligeramente, con una sonrisa calculada. ¿Sorprendida? No se preocupe. Esta vez no he venido a pedirle nada. Isabel no respondió de inmediato. Su mano temblaba ligeramente. Sofía lo notó y sintió una satisfacción helada recorrer su cuerpo. Por primera vez en su vida tenía el control. Pero la victoria aún no estaba asegurada. Esa noche era solo el primer movimiento en el tablero. El juego acababa de comenzar. El resto de la gala transcurrió como un duelo sin palabras. Sofía Ramírez e Isabel Montoro no volvieron a dirigirse la palabra directamente, pero se observaban a distancia, evaluándose mutuamente como piezas estratégicas en un tablero de ajedrez. Sofía sonreía con naturalidad, conversando con empresarios, analistas y banqueros, pero cada tanto sentía la mirada de Isabel sobre ella, una mirada cargada de incredulidad, tensión y algo que casi parecía temor. Raúl Velázquez se acercó con una copa de champán y le susurró: «Está inquieta, no puede creer lo que está viendo». Sofía tomó la copa sin apartar la vista de Isabel. «Que se acostumbre. Esto es solo el principio». Esa misma noche, Isabel hizo su primer movimiento. A la mañana siguiente, los rumores comenzaron a correr. En los círculos empresariales, algunos inversionistas comenzaron a cuestionar el pasado de Sofía. ¿De dónde había salido? ¿Quién la respaldaba realmente? En los medios financieros, algunos periodistas insinuaban que su ascenso había sido demasiado rápido. En apenas unos días, varios clientes dudosos se retiraron de su empresa. Raúl entró a su oficina con un periódico en la mano y lo arrojó sobre su escritorio. «Esto lleva la firma de Isabel Montoro. Está tratando de desacreditarnos». Sofía hojeó el artículo con calma. Sabía que esto pasaría. Sabía que Isabel no se quedaría de brazos cruzados. Esperaba algo más sutil de su parte. Comentó con frialdad: «Esto es demasiado evidente». «Evidente»,
¿O no? Está funcionando. Algunos clientes se están echando atrás. Sofía cerró el periódico con un golpe seco. Entonces es hora de que yo haga mi jugada. En lugar de esconderse, Sofía decidió exponerse. Aceptó una entrevista en uno de los programas de negocios más vistos de España, conducido por Andrés Gálvez, un periodista de renombre conocido por sus preguntas incisivas. Cuando Isabel se enteró, supo que la guerra acababa de escalar. Mientras veía el anuncio en televisión, apretó la copa de vino que tenía en la mano hasta que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, niña?, susurró para sí misma. Pero la respuesta era evidente. Sofía Ramírez estaba tomando el control de la narrativa, y pronto toda España conocería su historia. El estudio de televisión estaba iluminado con una precisión calculada. Las cámaras se posicionaban estratégicamente para capturar cada expresión, cada gesto, cada palabra que pudiera convertirse en un titular. Sofía Ramírez estaba sentada en el sillón principal, con la espalda recta y la mirada serena. Frente a ella, Andrés Gálvez, el periodista más incisivo del país, sonreía con interés. Sabía que esta entrevista marcaría un antes y un después en su carrera. Sofía Ramírez, comenzó Andrés, ajustando sus notas. Eres una de las empresarias más jóvenes y exitosas de España. Pero tu historia es un misterio. ¿Quién es realmente Sofía Ramírez? Sofía sostuvo su mirada. Había esperado este momento durante años. Soy la hija de una mujer trabajadora, dijo con voz firme, una mujer que dio su vida sirviendo a una familia rica, hasta el día en que murió y fui arrojada a la calle como si no valiera nada. El silencio en el estudio fue absoluto. Andrés entrecerró los ojos, oliendo la primicia. Eso es una acusación muy seria. No es una acusación, Andrés, es la verdad. El rostro de Isabel Montoro se tornó pálido mientras miraba la entrevista desde la comodidad de su sala. En su pantalla, el pasado que había intentado enterrar resurgía como una sentencia inquebrantable. ¿Estás diciendo que alguien te abandonó?, insistió Andrés. Sofía mantuvo la compostura. Isabel Montoro. Las cámaras enfocaron su rostro sin piedad. El nombre fue pronunciado con precisión quirúrgica, un golpe calculado que atravesó la reputación de la mujer en un solo segundo. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Las búsquedas sobre Isabel Montoro se dispararon y periodistas comenzaron a investigar su pasado. El público exigía respuestas. En su mansión, Isabel dejó caer la copa de vino sobre la alfombra. Por primera vez en su vida, sentía miedo, porque esta vez no podía cerrar la puerta y hacer desaparecer a Sofía. Esta vez, España entera estaba mirando. El eco del escándalo se propagó como fuego en un bosque seco. En cuestión de horas, los principales medios de comunicación se hicieron eco de la revelación de Sofía Ramírez. Periódicos, canales de televisión y redes sociales hablaban de una sola cosa. Isabel Montoro había abandonado a una niña en la calle. La presión pública fue inmediata. Las acciones de su empresa cayeron en picada y varios de sus aliados comenzaron a distanciarse. Isabel se convirtió en el rostro del desprecio y la injusticia social. Pero Isabel Montoro no era de las que se rendían sin pelear. Contraataque. A la mañana siguiente, una demanda por difamación cayó sobre la mesa de los abogados de Sofía. Raúl Velázquez entró furioso a su oficina, arrojando el documento sobre su escritorio.
Sabía que haría algo, pero esto exhaló con frustración. Dice que ha sido víctima de una campaña de desprestigio y que la difamaste públicamente. Sofía tomó los papeles con calma y los hojeó. No estaba sorprendida. Es su último recurso. Raúl la miró con intensidad. Esto puede volverse peligroso. Si te gana en los tribunales, su reputación podría salvarse y la tuya podría quedar manchada. Sofía respiró hondo y dejó el documento sobre la mesa. Entonces es hora de terminar con esto de una vez. Esa noche, Raúl la llamó. Su tono de voz era tenso. Escucha, Sofía. Me han ofrecido una oportunidad en otro proyecto. Hay gente poderosa que no quiere que sigas adelante con esto. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Me estás diciendo que me retire? Silencio al otro lado fue suficiente respuesta. Sofía cerró los ojos. Sabía que en este mundo todos tenían un precio. Haz lo que creas correcto, Raúl, dijo con frialdad. Pero yo voy a terminar lo que empecé. Colgó antes de que él pudiera responder. En su interior supo que acababa de perder a alguien importante, pero también supo que estaba más cerca que nunca de la victoria. El día del juicio, el tribunal estaba abarrotado. Cámaras de televisión, reporteros y curiosos se agolpaban en la entrada. España entera esperaba el desenlace. Sofía Ramírez entró con la misma calma que había cultivado durante años. Vestida con un traje impecable, se veía como la mujer poderosa en la que se había convertido. En el otro extremo, Isabel Montoro, con el rostro tenso y los labios apretados, intentaba mantener su porte. Pero Sofía lo vio en sus ojos. Sabía que estaba perdiendo. El juez escuchó ambas partes. La defensa de Isabel argumentó que todo era un montaje mediático para dañarla, pero Sofía tenía la verdad de su lado. Con voz firme relató los hechos. Los testigos, antiguos empleados de la mansión, confirmaron sus palabras. Los documentos, los registros, las pruebas, todo estaba en su contra. Cuando la sentencia se dictó a favor de Sofía, el murmullo del público explotó. Isabel Montoro había perdido. Afuera del tribunal, los periodistas la rodearon. Señorita Ramírez, ¿tiene algo que decir? Sofía miró las cámaras y sonrió con serenidad. Solo que cada uno recoge lo que siembra. Esa noche, en su oficina, Sofía observó la ciudad desde su ventana. Había ganado, pero su victoria no estaba en la caída de Isabel Montoro. Estaba en el hecho de que ya no era la niña abandonada en la lluvia. Ahora era Sofía Ramírez, una mujer invencible, y Madrid era su reino. Pero dime, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? ¿Habrías buscado justicia, venganza, o simplemente habrías seguido adelante? A veces, el pasado regresa para ponernos a prueba, y la verdadera pregunta es, ¿estamos listos para enfrentarlo? Haz clic en el video que está en la pantalla y continúa esta impactante historia de ambición, traición y redención. No olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar sobre el poder, la venganza y el destino. Nos vemos en el próximo video.